Hola. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir a este encuentro. Es el encuentro número 12 que hacemos de este ciclo que se llama Analistas en la Polis, desde el 2015 que empezó. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá nuevamente en un lugar nuevo. Así que muchas gracias al Centro Cultural de España por abrirnos las puertas y por darnos la oportunidad de llevar este ciclo de reuniones itinerante a distintos lugares de la ciudad. En esta oportunidad el argumento lo planteó Daniel Moreira, que es quien está acá, y van a hablar también junto a Gustavo Castellano, y ellos tuvieron como el trabajo que van a hacer era sobre el libro de Daniel Mella. Dijeron, bueno, ¿por qué no le invitamos a Daniel? Y tuvimos la impulsividad de hacerlo y él muy amablemente aceptó. Así que gracias de vuelta a los tres. También les contamos esto para que, como parte de lo que es el dispositivo, en el cual muchas veces el propio público propone temas sobre los cuales discutir y hablar y pensar en colectivo, y creemos que eso es algo que enriquece el ciclo. Así que bueno, agradecerles por estar acá, agradecerles a los panelistas. Vamos a tener una exposición primero de Gustavo Castellano, luego de Daniel Mella y va a cerrar Daniel Moreira. Y luego habrá un espacio para preguntas, intercambio, comentarios. Y después seguramente vayamos a comer y tomar algo acá a la vuelta, así que el que quiera está invitado. Y bueno, ándale. Bien, lamento defraudar a alguien, pero yo no voy a hablar del libro de Daniel Mella. Voy a hablar de otro libro, que es el de Raquel Robles. La primera filosofía no es primera. La filosofía fue una reacción a la errancia salvaje del pensamiento, de origen chamánico, que se irradió a partir del lago Baikal, que cruzó el estrecho de Bering, que se realizó poco a poco en Asia y en Europa en el transcurso del Neolítico. La filosofía quiso ser precisamente una antisofística. Al libre juego de la lengua a partir de la alucinación del sueño, el budismo respondió mediante el estallido de esa alucinación, en sánscrito el nirvana. La filosofía respondió mediante la verdad, en griego aletheia. ¿En qué medida en nuestros días, en las sociedades, el psicoanalista no sigue siendo un filósofo griego que continúa un destino de integración? ¿En qué medida el psicoanalista no sigue siendo un pedagogo? ¿Acaso no conduce a contrapelo a un puer hacia el infans? ¿No hace que se vuelva a adaptar al lenguaje con su aprendizaje? No, en tanto que más allá de la anamnesis, el análisis introduce en la mistagogia originaria que la filosofía ha olvidado, una iniciación en los misterios del cielo, de la vida, de la naturaleza, del sueño, del deseo, del sexo, de la noche. Las citas son de Pascal Quignard, en Morir por pensar, y quise traer esas palabras las palabras de Quignard, por dos motivos fundamentalmente. Uno, para hacer una cierta demarcación desde dónde pretendo leer este libro de Raquel Robles, y lo segundo es que Quignard lo dice muchísimo mejor de todo lo que podría decir yo. Entonces, quisiera compartir con ustedes la lectura que yo hice en distintos momentos y en distintos tramos de esta, para mí, muy removedora novela. El otro día alguien me dijo, a propósito, comentando de este libro, me dijo que la autora va con el cuchillo. Me pareció una buena frase. Decía entonces la novela de Raquel Robles, Perder,
Yo siempre anoto en las últimas páginas o en la última página de los libros, anoto la fecha y a veces la circunstancia en que los libros llegan a mis manos. Y en este caso encontré que el libro había sido editado en noviembre de 2008 y había llegado a mis manos en diciembre. Yo no recuerdo realmente cómo fue que... Supongo que algo me tocó de alguna reseña que pude haber leído, quizá en el suplemento Radar de página 12. Y me sucedió otro hecho bastante singular, y fue que hace algunos veranos una de mis hijas me había pedido libros para leer en las vacaciones, algo que es casi un ritual entre nosotros. Y cuando terminó el verano nos encontramos en la playa, ella me devolvió los libros, y entre los libros estaba Perder, de Raquel Robles, y me dijo, me encantó este libro, pero qué libro fuerte. Entonces yo le respondí, le digo, sí, está muy bueno el libro, aunque tiene esa vuelta rara al final cuando ella se va para Rumania. Entonces mi hija me miró con cara de extrañada y me dijo, ¿por qué rara? Es por lo del rumano. Y ahí yo caí en la cuenta de que había borrado todo rumano, había un rumano que se me había borrado de ese relato. Entonces, y que me doy cuenta que haber borrado un rumano cuando me puse a trabajar para esta presentación no era poca cosa. Entonces me puse a releerlo al libro y tuve la sensación de que era la primera vez que lo leía. Y fue allí que empecé a descubrir algunas cuestiones que son las que quiero compartir, porque me parece que tocan o que enseñan algo para la práctica analítica. Yo voy a empezar por el supuesto, quizá bastante certero, de que la mayoría no tiene mucha idea del libro de Raquel Robles, que no lo conocen, así que eso los voy a contar muy brevemente. Decidí comprarme todos los libros que figuraban en la última página del último libro que había leído, una especie de lista de recomendados del editorial. Algunos eran autores que ni siquiera conocía, pero me importaba poco. Eso era algo que me hubiera detenido en mi vida anterior. Ahora todo había cambiado. Había perdido a mi hijo y estaba desesperada. Así es como arranca el libro. Se trata de una mujer a la que se le ha muerto un hijo pequeño, de 4 o 5 años, en un accidente de tránsito en los primeros días del verano. La madre del niño muerto, como lo dice en esa primera página, perdió a su hijo y está desesperada por un dolor que le resulta demasiado, que la atraviesa, que la desborda. Hay varios elementos que me interesa destacar. El primero es que la novela transcurre en 3 locaciones y en cada una de ellas van a ocurrir cosas diversas. Un primer lugar es la casa de la protagonista, donde lo que aparece es lo descarnado del dolor. Segundo término, una clínica psiquiátrica donde es internada, donde también está el dolor, pero donde van a empezar a aparecer algunas vías para hacer con ese dolor. Y finalmente, Rumania, la parte esa que a mí me resultaba tan rara, a donde la protagonista decide viajar en algo que me parece que es del orden de un cierto acto que ella comete, irse a Rumania. En ese primer momento está en su casa, dedicada a leer los libros de esta lista que transcribió y compró, y lo novedoso para ella en un primer momento es el absoluto descuido que tiene para tratar a las personas, algo que no era de su estilo anterior, del estilo anterior a la muerte del niño. Perdón, que me olvidé de silenciar esto. Silencio. Luego, a instancias del esposo y de algunos familiares, va a aceptar ser internada en una clínica psiquiátrica, a la que va con la expectativa de no ser molestada y de pasar todo el tiempo drogada por los medicamentos, para no sentir en absoluto ese dolor que la desgarra. Lo que va a suceder, sin embargo, es algo bien distinto. En la clínica, salvo en situaciones excepcionales, no le dan medicación, y el psiquiatra y director de la misma intenta hacerla hablar, algo que a ella la desespera.
Allí va a tener una compañera de cuarto, María, que le cuenta historias de su propia vida, historias que la protagonista no escucha casi, y que a María tampoco le interesa mucho si escucha o no, porque sigue para adelante con el relato. Y los únicos recorridos que hace en la clínica son los que la llevan de su habitación al consultorio del psiquiatra. Y una vez al patio, una vez que acepta ver al esposo. Un día que sale del cuarto y sin que pueda darse mucha cuenta de dónde está, alguien la empuja hasta el comedor. Ella se las había ingeniado hasta ese momento para que le trajeran la comida a la habitación donde estaba, y se deja conducir hasta el comedor, se sienta en una mesa y cuando está frente al plato dice: un olor a comida me despertó violentamente de mis cavilaciones. Sale corriendo del comedor, se apoya en una puerta y cae de costado por el hueco de esa puerta abierta. De esa manera es que se va a producir el encuentro con el rumano, que posteriormente vamos a saber que se llama Stefan. Lo que la golpea al caer para dentro de esa habitación no es una visión, no es lo que ella ve, sino que es algo del orden de una impresión sonora que la lleva más lejos aún en su angustia. Allí escucha a Bach interpretado por Rostropovich y dice: reconocí enseguida el contrabajo porque cuando era feliz podía coquetear con la melancolía y escuchar música para suicidas. Ante el dolor que le provoca ese encuentro con la música de Bach, junta la poca fuerza que le queda y se empieza a dar cabezazos contra el piso, en un intento de apaciguar con el dolor físico ese otro dolor monstruoso que le estaba atacando. Stefan, el rumano, impide que ella se siga golpeando, acude el personal de enfermería, ella es sedada, y cuando despierta, María está a su lado y será quien le diga las palabras que finalmente la van a poner en acción, o que en principio la van a poner en acción. Parecía un pariente o un novio, estuvo al lado de tu cama todo el tiempo, incluso te acarició las manos 2 veces, yo lo vi. Es bastante guapo, pero no te conviene. Primero, porque es rumano y no habla una palabra en ningún otro idioma que no sea el suyo. Segundo, porque llora todo el tiempo. Y tercero, porque tiene SIDA. Además, se niega a tomar cualquier medicamento, así que supongo que se morirá pronto. Es entonces que la protagonista del libro elabora un plan algo loco y que no deja de tener una cierta cuota de comicidad entre tanto dolor y tragedia. Ella decide suicidarse, pero como no tiene fuerzas para hacerlo, se va a contagiar de SIDA teniendo sexo con el rumano. Ese va a ser el camino para matarse. La iniciativa fracasa, por supuesto. Les digo rápidamente lo que ocurre después. Stefan la viene a buscar una de las noches siguientes y hace que ella lo escuche tocar el piano. La acuesta encima del piano, en lo que remeda una escena romántica, y la obliga a escucharlo. Es otra escena como la anterior, donde queda entramado el eros, la muerte y el dolor. Y luego de esa noche, el rumano muere. Es a partir de allí que la protagonista va a tomar una decisión, por llamarle de alguna forma, y digo esto por si uno entiende que decisión necesariamente quiere decir algo pensado, meditado, sopesado, etc. Decide que va a viajar a Rumania, que es el tercer lugar donde transcurre la novela, y donde van a ocurrir una serie de eventos en los que no me voy a extender demasiado. Para decirlo en un resumen muy apretado, ella se va a instalar en un hotel en donde viven además, y son las únicas personas a las que se hace referencia allí, la encargada y un niño pequeño que se va a convertir en alguien muy importante en lo que sigue de la historia. Quisiera poner algunas marcas también que orientan para mí esta lectura. La primera, lo que para mí fue una sorprendente dedicatoria que aparece en Marguerite ou l'Aimé de Lacan de Jean Alouche. Esa dedicatoria dice: junto con Marguerite,
dedico este estudio de clínica psicoanalítica a aquellos habitados por la terrorífica experiencia erótica del hijo muerto. Segundo, mi lectura y relectura en estos tiempos de la erótica del duelo, también de Jan Alush. Y el título de este libro, Erótica del duelo, consuena con el epígrafe de ese libro anterior y ponen en relación al eros con el duelo, con la pérdida, con perder, con la muerte, el duelo como una experiencia erótica. Yo tuve la suerte de haber estado en el seminario que dio Jan Alush a principios de los 90 sobre el duelo, y recuerdo que esta cuestión de que él hablara de una erótica del duelo, en ese momento fue muy fuerte para mí, y en alguna forma me parece que sigue siendo una afirmación que sacude bastante, esto de erótica del duelo. Alush afirma también en ese libro que la clínica es el duelo, y la clínica también queda definida como una erótica. Y en tercer término, hago una cierta propuesta, me formulo al leer este libro, y la enseñanza que a mí me deja la novela de Robles. Como una propuesta de que el duelo consiste en hacer algo con la propia lengua, quizá en olvidar la propia lengua. Y habría que en algún momento ser un poquito más preciso de qué quiero decir con esto de la propia lengua. O tal vez el duelo es aprender a hablar en una lengua extranjera, una lengua que hasta ahí no se habló. La protagonista del libro, tras perder al hijo, a la protagonista la lengua por la que es habitada se le vuelve totalmente persecutoria e imposible de tratar. Lo dice con todas las letras. Dice, cuando el primer pensamiento amenazaba con asomar en la mañana, para hacer frente a eso, a esos primeros pensamientos que asomaban, es que inventa una serie de procedimientos, de operaciones con el lenguaje. El primero de ellos es la lista de libros. Esos libros recomendados por la editorial para contrarrestar a la lengua, a las palabras que se le imponen y al dolor que provocan. De esta manera que les voy a leer, ella es que nombra este procedimiento. Esto de hacer la lista de los libros y leerlos en ese estricto orden. Cada libro a su vez tenía su propia lista de recomendados que anotaba en un cuaderno de tapa dura para comprarlos cuando se me acabaran los que estaba leyendo. Hasta ese momento no había reparado en el verdadero significado de la frase «se refugió en la lectura». Había encontrado en ella un verdadero refugio, un lugar al que nada ni nadie podía entrar. Me hacía la comida, iba al baño, dormía, y entre cada una de esas actividades, y a veces mientras las realizaba, leía. Era la única manera que había encontrado de huir. Leía hasta que me quedaba dormida con la luz prendida y el libro sobre la cara. Cuando el primer pensamiento amenazaba con asomar por la mañana, volvía a agarrar el libro y leía. Entonces, esa lectura esa primera forma, la lectura es una manera de huir. No obstante, hay algunos pensamientos de estos que se imponían que parecen haberse colado por allí. El haber perdido algo siempre oculta la esperanza de volverlo a encontrar. Ahora sé perfectamente que hay algo peor que la incertidumbre, la certeza. Yo sé dónde está mi hijo, sé cómo está. Está bajo tierra en su pequeño cajoncito y está muerto. No existe ninguna esperanza de volverlo a encontrar porque no está perdido. Hay un otro procedimiento que le sigue a este de la lista de libros porque en algún momento esa operación con la lectura se le vuelve imposible, entre que se le vuelve imposible y que ya no es tan efectiva. Y entonces recurre a lo que ella va a llamar el asunto del abecedario, que tiene que ver con la imposición de las palabras, pero también tiene que ver con borrar cualquier pregunta sobre el amor, borrar todo intento de pensar en otra cosa que no sea en morir. Y es allí que va a inaugurar ese nuevo procedimiento. Ponemos imagen 2, por favor.
puse la imagen. Bueno. Capaz que no está este muchacho Sí, pero... como para bajar la luz y que se vea, o capaz que si se ve una llave por ahí. Pero acá lo tengo, ¿qué pasa? Porque acá lo tengo, acá se ve, o sea que evidentemente hay un tema Bueno. de luz. Don't worry. No, ni puedo. Pero está bueno que lo vean. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Querés que te lo lea? No, muy fácil. Le juro que ahí hay palabras. Está bueno también el tema de que no se puedan ver. Ups. No, ya vino. La otra pregunta es cómo voy a hacer yo para leer cuando apaguen las luces. Ah, Nadie tampoco. sigue sin darse nada, ¿no tiene nada. Acá. Sí, pero hay otro antes. Hay otro antes. Bueno. Que está con la letra muy... A ver si le puedo subir la intensidad. No, pero el... ¿No? Bueno, Dame luz a mí, por favor, si no, no sí. voy a quedar como... Pasamos la otra en todo caso después. Sí, en realidad es la misma, ahora les cuento cómo. El asunto del abecedario es el segundo procedimiento que utiliza con el lenguaje. Dice, yo estaba en el consultorio del psiquiatra y él me estaba diciendo algo que no aguanté. Entonces corrí a mi habitación, pero en el pasillo me detuve a arrebatarle una lapicera a uno de los médicos. Después tomé mi libro de la mesita de luz. Pone la segunda. Esa, ahí va. Supongan que no tiene palabras subrayadas, si es que esa tiene... No, esta se ve perfecto. Qué raro que es todo el lenguaje. Más raro que el rumano. Sí. El rumano es más fácil que eso. Entonces le saca la lapicera al médico en el corredor y dice, después tomé mi libro de la mesita de luz y sentada en un rincón del cuarto marqué palabras alfabéticamente. En menos de media hora reduje 3 rosas amarillas de Raymond Carver a esto. En algunos tramos busqué obsesivamente palabras con K, Y o F, y en otros me di permiso para perder la paciencia. De un momento para otro leer ya no surtía el mismo efecto. Entonces empecé con este asunto del abecedario. El asunto del abecedario consiste en que agarra la hoja de un libro al azar y empieza a buscar la primera palabra que aparece con A, la segunda con B, la tercera con C, y así sucesivamente hasta de alguna manera romper el lenguaje. Y me parece que es una manera que encuentra de que ya que no puede borrar la lengua, por lo menos hacer que no diga nada, hacer que no tenga ningún sentido lo que se dice. Dado que el mundo se ha vuelto un sinsentido, que también lo que está allí escrito se vuelva algo que no puede seguirse en ningún sentido. ¿Cuáles sentidos? Cuando murió mi hijo todo me pareció aberrante. Que los médicos nos hubieran muerto al darme la noticia, que mi suegra nos hubiera suicidado, que el teléfono siguiera funcionando, que no hubieran cerrado el jardín de infantes por duelo para siempre, que la plaza donde él jugaba no hubiera sido tragada por la tierra y por supuesto que yo siguiera respirando. Duelo, nada más ofensivo que ese concepto que ponía en las generales de la ley algo tan particular e irrepetible como mi pérdida, mi dolor. Odiaba a los que veían en cada una de mis reacciones una etapa del duelo codificable y pasible de ser encontrada en algún libro especializado de psicoanálisis. Estos procedimientos que... voy a leer algo que me parece interesante del procedimiento también, que dice, me convertí en una reducidora de libros. Mi máquina los aplastaba como esas que dejan a los autos abandonados como una lata de sardinas. Las palabras eran las gotas que caían después de haber exprimido el libro. Entonces, cada uno de estos procedimientos que ella efectiviza con el lenguaje va a tener ciertas respuestas en los demás. Y algunas de esas intervenciones van en una cierta línea de una forma de sacarla de allí o sacarla de eso, como se suele escuchar en los ámbitos, sí, ¿cómo hago para sacarlo de allí? Una primera intervención es la de una señora que ponen en su casa para que le ayude con las tareas hogareñas,
Y esta mujer cumple a rajatablas con el deseo que ella le plantea, que no quiere recibir llamadas telefónicas. Entonces la mujer nunca le habla, lo único que hace es anotar textualmente en un cuaderno los mensajes que le dejan. Y no le dirige nunca la palabra y se limita a hablar con ella de la manera en que ella escasamente le habla, siempre en presente, para no entrar en ningún tipo de recuerdo. El esposo, en cambio, en determinado momento, exasperado por esta cuestión del mutismo de ella, lo que hace es arrancarle los libros de las manos y tirarlos. La respuesta de ella es silencio y vuelta a la lectura. El psiquiatra va a intentar hacerla hablar y con infinita paciencia, hay que reconocérselo, trata de acercarse e incluso de tomar al pie de la letra muchas de sus palabras. Pero hay algo que se le vuelve un error imperdonable para la protagonista. La segunda vez que se ven, pone este segundo encuentro, el psiquiatra, en una serie. Le habla de una vez anterior y de una próxima, lo que constituye un exabrupto. ¿De dónde se autoriza a decir que están viéndose, que esto puede llegar a continuar, que se tratará de una serie de encuentros, que es posible futurizar algo, que el tiempo transcurre? Esa intención del psiquiatra y algunas más van a estar siempre en la misma línea, un bondadoso intento de ayudarla y demostrarle que hay otros caminos que los que ha tomado que podrían ser mucho mejores para ella. El esposo va a recibir en un momento los papeles, algunas de las operaciones del asunto del abecedario. Ella le hace llegar por una enfermera la siguiente y simplemente él subraya algunas palabras. ¿Se ve? ¿Ven allí las...? No. Bueno, yo tampoco lo tengo. ¿Eh? ¿Qué? Si nos vamos a Zoom. Bueno, Ahí se ve. ¿Se ve? Para que lo subo. Opa. Y se armó bien. Ah, no, pero me fui de mambo. Ahora. No, es este, es el siguiente. Bueno, los efectos es más o menos Pero lo mismo. no está el subrayado. Acá. Bueno, el esposo le devuelve el papel subrayándole una serie de palabras, que por supuesto son los subrayados de él, y seguramente dicen más de él que de ella. Y aún puede ser que, aun cuando digan de ella, no importaba mucho, no era el momento. La mujer dirá sobre este subrayado que él le devuelve, no, otra vez me malinterpretaba, o quizás se interpretaba bien una parte de mí de la que yo renegaba. Ni siquiera sabía cómo decirle que no quería decir nada sin que eso se convirtiera en materia de interpretación. Había llegado el momento de huir. Es así que ella decide irse, a partir de esto es que decide irse a Rumania. Irse a Rumania es la manera de estar en una lengua que le sea ajena, que le sea totalmente desconocida, no poder reconocer ninguna de las palabras que escucha. Y ella dice que va a ser, estar en una lengua desconocida va a ser la forma de que alguien haga algo para enfriar el fuego de la angustia, aunque no consiga lograrlo del todo. Aunque también dirá que hubiera preferido que el rumano fuera una lengua más ajena. Finalmente el rumano es una lengua latina y algunas palabras empiezan a tener cierta consonancia, y el día que tiene que pedir un café se da cuenta que pedir un café en Rumania tiene bastante que ver con pedir un café en Buenos Aires, suena bastante parecido. Pero se produce algo que me parece que también es una enseñanza de este libro, y es que en el momento que ella empieza a tomar ese café, empieza de alguna forma a construirse un cuerpo, un nuevo cuerpo para el dolor.
y un nuevo cuerpo que pueda soportar un dolor. Dice, de a pequeños sorbitos fui construyendo un acueducto desde la boca hasta el estómago. Fue lo primero que reinventé en esa ciudad perdida, una boca y un estómago, y en el medio un caño, frío, caliente, y adentro la angustia. Ahora tenía cuerpo y la angustia quedaba adentro. Ahora tenía un dolor. Era una mujer con un dolor. Esto va a tener además algo que va a ocurrir, y es que en un momento sale demasiado desabrigada para el frío que hace en Rumania y entonces se congela los pies, y hay una intervención de la encargada del hotel que la entra a rastras al hotel, la baña, la cobija, le empieza a dar de comer en la boca, pero es a partir de esta experiencia que ella hace con la cuestión del café y de que empezó a tener a volver a tener una cierta dimensión de un cuerpo, es que puede recibir este tratamiento, que es casi como tratada como un niño, que le den de comer, y va a decir que a partir de esa intervención de la encargada del hotel es la primera vez que siente algo de tranquilidad desde que se murió el hijo. Y luego hay otros dos procedimientos más que ella hace, podríamos decir con las palabras, pero ya más del orden de la manipulación, en el sentido más directo del término. Porque en cierto momento ya no bastará con estas cuestiones. Y lo que empieza a hacer con las palabras que aparecen en los libros es arrancar las hojas de papel y hacer barquitos de papel. Entonces su habitación va a quedar llena de barquitos, que dice, por la tarde tenía sobre la mesa una colección de barquitos de papel llenos de letras y de signos. Era una presidiaria haciendo manualidades para dominar la locura. Y como este procedimiento finalmente también se revela como un procedimiento que no tiene un tope, hay un último procedimiento con las palabras y con los escritos, que es tragarse las palabras escritas, tragárselas literalmente, empezar a comerse las hojas de los libros. Es un procedimiento que ella hace al volver a leer por primera vez palabras en castellano. Está leyendo a Sartre y dice, corté en tiritas la solapa y me la fui tragando dolorosamente como un gran vaso de agua. Más tarde me dediqué al deglutir la contratapa con su lista de recomendados. Harold Greenwald, La prostitución en Norteamérica. Martin Gross, Verdad y farsa de los test. Martin Heidegger, ¿Qué es la metafísica? Jules Michelet, Historia del satanismo y la brujería, y siguen títulos. Y de alguna manera este procedimiento se cierra con algo que estaba al inicio de las cosas, que era el listado ese de la contratapa del libro. Pero finalmente parece que esto está en otro registro, en un registro donde algo se ha podido unir del cuerpo con la palabra. Y creo que en esa escena no hay que olvidar que se está asistiendo, como espectador se asiste a esta escena, que es la de una mujer que se traga los libros, lo que puede ser también una metáfora muy fuerte, pero literalmente, pero las letras que están escritas siguen teniendo una presencia, aunque más no sea al modo de algunos nombres que quedan sueltos. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir, esta cuestión de ciertos procedimientos que yo llamo lenguajeros que alguien hace en esta novela, y a mí me trae como varias indicaciones a propósito de la práctica analítica. Una de ellas que efectivamente hay algo de
de hacer de una cierta manera con las palabras que tiene la singularidad del caso y que uno no puede saber de antemano cómo va a ser que alguien va a tratar sus palabras ni de qué manera. Y otra enseñanza que me parece fuerte de este libro es algo que está en relación a que no siempre las intervenciones podrían ser catalogadas groseramente de desacertadas. A veces quizá están en un tiempo que no es el tiempo adecuado y que, bueno, también hay un ejercicio de la paciencia y de que cada quien logre inventar su propia manera de hacer con las palabras y con algo de eso del duelo que yo comparto con Jana Luz, que la clínica es el duelo. Bueno, hasta allí. Gracias. Bueno, en realidad, a ver, esto surge, agradecemos a Maxi y a Guillermo por la invitación. En realidad es algo que veníamos pensando con Gustavo y con Elena Kirchberg sobre estas cuestiones, a partir de estas dos novelas sobre todo. Yo, en realidad me parece que hay algo de esto de cómo pensar esto del duelo, la lengua y la erótica y la muerte, que de alguna forma, a ver, yo quisiera, antes de ponerme a leer lo que yo estuve tratando de pensar y de darle una cierta forma, en realidad quiero transmitir algo que es algo como mucho menos formal y que tiene que ver con el impacto de la lectura. Yo creo que cuando yo leo Perder, hay un momento en el relato en el cual yo me sentí que la escritora que me estaba jugando una mala pasada, no me sale el término que empleé en ese momento, pero hay una cosa como de cómo de alguna forma esa escritura es el momento puntual en el cual estamos ante una situación de un duelo y de repente está dentro de un sanatorio psiquiátrico y cae en una habitación y está teniendo sexo con el rumano, y yo sentí que ahí había algo que era como un giro que me resultaba como algo de lo violento, algo de lo que no podía dejar el libro. Yo creo que tiene que ver con esta cosa, con los libros que nos leen de alguna forma, ¿no? Con estos libros que de alguna forma nos impiden dejarlos y que se transforma el día en el momento en el cual uno puede estar leyendo. Y esto lo traigo porque también el libro de Daniel, el libro del hermano mayor, de alguna forma para mí tuvo ese impacto y esta cuestión que no es lo que yo pueda pensar después de una tercera o cuarta lectura, sino que es algo mucho más intenso y tiene que ver con esa sensación de que uno no puede dejar de leerlo. Eso para ubicar con algo que no es del orden de todo este pensamiento que uno después trata de hacer. Ahora sí, les voy a leer. En realidad, hay una única imagen que me interesaba compartir, supongo que la conocen, es el grabado de Goya, que lo leo por las dudas, no se lee ahí. El sueño del razón produce monstruos, y yo le agregué al lado una cita que me fascinó de Montaigne, que dice: no he visto monstruo ni milagro más grande en el mundo que yo mismo. Comienzos. Comienzos tienen las cosas y no hay comienzos sin finales, y a veces las cosas comienzan por los finales o comienzan ante un final. Su muerte va a caer un 9 de febrero, para siempre 2 días antes de mi cumpleaños. Alejandro tendrá 31, la madrugada de esa fecha cuya luz jamás verá y en la que de 4 hermanos pasaremos a ser 3.
Así comienza El hermano mayor, un libro firmado por quien se presenta como Daniel Mella. Comienzos fatídicos, podrían ser dignos de Macondo, en los cuales presente, futuro y pasado se mezclan y superponen. Perífrasis es la forma sintáctica de enlaces verbales. El hermano mayor, en ese sentido, es un libro perifrástico, y este giro es el que marca el relato con el dolor y la inexorabilidad de la pérdida. Desde la primera frase nos ubica en un presente que es futuro, pero también pasado perpetuo, repetido a la vez que irrepetible. Que no es pasado porque no cesa de ser presente, pero que también es futuro imposible de recuperar. Es presente cuando es el hermano que ya no está quien le está hablando. Es pasado cuando el personaje del autor se dirige a aquel, creándolo y creándose a sí mismo como personajes en los cuales los hechos vividos y la ficción se entremezclan, dejando en evidencia la precariedad de todo relato y de toda identidad. Erótica. Pero la novela no se queda en el dolor, y eso es quizás una virtud. Puede hacer otras cosas con él. El dolor permanece como estructura, como fondo, mientras muestra cómo no es solo dolor lo que desborda el duelo. Algunas páginas más adelante nos encontramos leyendo acerca de las preferencias en video porno en las que el dolor, otra forma de dolor, tampoco está ausente. No se muestra compasivo ante el dolor de los demás, así como no parece pedir compasión para con el suyo propio. El dolor es, además, por momentos, diseccionado en intento de discriminar cuánto le es propio y cuánto se le impone. Mamá sondea mi dolor, pero mi dolor no es mío. Mamá parece aliviada ahora que abrevamos del mismo charquito miserable. El libro parece un esfuerzo por luchar con esas expresiones impuestas de dolor y dar lugar a otras dimensiones que se activan con el duelo. Y para ello es necesario separarse de ese charquito miserable que impone sentidos, palabras y reacciones ajustadas o desajustadas ante lo que, por un lado, genera un gran desajuste y por otro, es una muerte, nada del otro mundo. La rivalidad, los celos, la culpa. Tendría que haber sido yo el que se muriera en vez de Alejandro. Pero también el deseo, las ansias, las búsquedas desesperadas se desencadenan. Alush dice que uno solo está en duelo por alguien que, muriendo, se lleva con él un pequeño trozo de sí. La confusión que genera este genitivo, ese trozo de sí, que podría ser de él o del doliente, es zanjada con el acierto de que no es ni de ti ni de mí, de sí, y por consiguiente de ti y de mí, pero en tanto que tú y yo siguen siendo en sí indistintos. El carácter fálico y la erotización de la pérdida se hace entonces evidente. Y ello es mucho más claro cuando se observa el término en francés traducido como trozo, bout, B-O-U-T. En el diccionario Robert, bout aparece en primer término como extremidad. En sentido figurado se aplica al fin de una duración, a algo que se termina, se agota. Y en último término aparece la definición más cercana a la elegida por el traductor, parte, fragmento. También pedazo, término que resuena en varias oportunidades en la novela, que tiene también otra fuerza semántica. El término trozo puede ser limitado para expresar la contundencia que tendría en francés petit bout. La imagen es más clara si se pudiera decir que uno está en duelo por alguien que, muriendo, se lleva con él una pequeña puntita de sí. Petit bout, una puntita, un pedazo de sí. De sí, ni de ti, ni de mí, y de ti y de mí. En esto de esta pérdida que es algo de sí. A tal pérdida es que corresponde una erótica del duelo, y estos términos resuenan en la lectura de la novela y sus recorridos. Un duelo que aparece cuando está a su vez atravesando por otro duelo, el de la separación de la negra, la madre de sus hijos. La literatura y el mal. El libro dice ser también una búsqueda de
pedacitos de gloria que puedan vivir para siempre. Estas palabras se reiteran en varias oportunidades en el libro, pedacitos de gloria, y se aplica tanto al hermano como a la pareja perdida. Una pena no se pudiera vivir en esos pedacitos de gloria para siempre. La gloria parece a la altura de la elección del nombre, Alejandro, etimológicamente defensa del hombre, quizá vinculado con la profesión de guardavidas y con su final, o quizá por aquello del magno macedonio. ¿Quién tenía ese lomo? ¿Te acordás de ese pecho? Era un león, era solar. Alejandro abrazaba a todo el mundo, le gustaba meterte en la amplitud de su cuerpo, lo hacía para alardear, te abrazaba para que le sintieras los músculos, te abrazaba hasta que le sentías el bulto a través del pantalón. La gloria, pero a pedacitos, parece también remitir a aquello que revienta, imagen repetida en la novela. Antes de la muerte del hermano ya era un padre triste, extenuado, ausente, que no sabía cómo hacer para no explotar en 1000 pedazos y evitar que el día a día de sus pequeños hijos fuera un infierno. Si hay un día para volverse loco, es hoy. Algo estalla con esa pérdida del hermano en quien estaba viviendo una separación y buscando respuestas para no explotar en 1000 pedazos. Pero la escritura también puede ser un acto explosivo. No sabrán que voy plantando bombas de tiempo en nuestra familia modelo. Y así se transforma en una escritura que podríamos llamar maldita, como él mismo en algún momento ironiza. Es una escritura que parte de lo que llama su desdicha, pero desde allí intenta, no sin dificultad, romper significados estereotipados. Se cuestiona el lugar de lo políticamente correcto ante la muerte. Una cierta amoralidad impera en esa escritura. De ese modo que la literatura y el psicoanálisis pueden encarnar. Parece siempre querer desmarcarse de cualquier sentido de superior bien y cualquier significado preestablecido como conducta esperable ante algo que parece culturalmente tan sagrado como la muerte. Se mete con aquello cuya profanación sería un sacrilegio, algo que se supone debería ser respetado, cuidado en el uso de las palabras y de las conductas, tal como es impuesto por ciertas normas culturales. Tiren. Las cenizas no se tiran, se esparcen, se devuelven. Agamben nombra religión aquello que establece el límite entre lo sagrado y lo profano. Dice que en el derecho romano, sagradas o religiosas eran las cosas que pertenecían de algún modo a los dioses. Como tales, ellas eran sustraídas al libre uso y al comercio de los hombres. Sacrílego era todo acto que violara o infringiera esta especial indisponibilidad. Profanar era, por el contrario, restituirlos al libre uso de los hombres. Profanar significa abrir la posibilidad de una forma especial de negligencia que ignora la separación entre lo sagrado y lo sacrílego o, sobre todo, hace de ella un uso particular. Profanar sería, en ese sentido, vaciar de sentidos aquello que parece ser imperioso, preservar. Una vez profanado, lo que era indisponible y separado pierde su aura y es restituido al uso. Se desactivan dispositivos de poder y se restituyen al uso común espacios que el poder había confiscado. Al escribir, voy descubriendo que puedo expulsar a mis padres de los territorios que conquistaron impunemente desde mi infancia más temprana, porque cada cosa que escriba será un documento de la locura de mis padres y un documento de mi desdicha. Nada hay sagrado allí donde no habría ningún significado que pueda estar definido a priori ante lo inédito de una muerte que provoca el estallido de los sentidos. Y no habría sacrilegio cuando la literatura ejerce la función que Agamben atribuye al juego. Dice Agamben, el comportamiento así liberado reproduce e incluso imita las formas de la actividad de que se ha emancipado, pero vaciándolas de su sentido y de la relación obligada a un fin, las abre y dispone a un nuevo uso.
el juego con el ovillo, que es la liberación del ratón de su ser presa y de la actividad predatoria de su necesario estar orientada a la captura y la muerte del ratón. Y, sin embargo, pone en escena los mismos comportamientos que definían la caza. Agamben lamenta la pérdida del juego, la imposibilidad de sostener este como sí, que no tendría por qué soportar el peso moral de ningún deber ser ni ningún superior bien. En ese sentido, la corrección política no debería ser una guía para la literatura. Como dice Bataille, la literatura es irresponsable, nada se apoya en ella lo puede decir todo. Te quiero, chupapija. Mensaje de texto escrito a pedido de la madre en la esperanza desesperada de una respuesta. ¿Eso te parece lindo? Pero para él se trata de escribir o morir. Si no puedo ser libre en mi escritura, no voy a poder ser libre en ninguna parte. Bataille dice que solo la literatura puede poner al desnudo el juego de la transgresión de la ley, sin la cual la ley no tendría fin. Mis libros, un atentado contra la vida. Algo de la vida como ideal y como bien a preservar se pone en cuestionamiento y permite ese atentado contra la vida, la irrupción de la muerte como algo indisociable de la vida en general y de la erótica en particular, y algo vinculado con la caída de los significados. De nuevo Bataille lo expresa en estos términos, siendo la muerte la condición de la vida, el mal que se liga en su esencia a la muerte es de una manera ambigua también él un fundamento del ser. El mal en la medida en la cual traduce la atracción hacia la muerte, exuberancia de la vida cuyo objeto de búsqueda no es extraño a la muerte misma. El hermano mayor podría ser ubicado en ese sentido en la categoría de la literatura y el mal. Compasión. Hay algo del duelo que mueve a la compasión. Según la RAE, compasión es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es admirable si te dábamos lástima, si te parecía que estábamos teniendo que sobrellevar una desgracia. Se produce una identificación con alguien como si fuera posible saber realmente qué es lo que el otro desea, pretender saber cuál es el bien y querer ese bien para él. El bien de los otros, siempre que sea imagen del mío, no tendría otro sostén que el de las identificaciones imaginarias impuestas. San Martín corta su abrigo y da la mitad al mendigo en un día de mucho frío. Lacan dice al respecto, el mendigo está desnudo, pero puede ser que más allá de esa necesidad de vestirse, él mendigaba otra cosa, que San Martín, y en francés dice, le tu ou le ves. Aquí vemos también cuán compasiva puede ser una traducción. Esto fue traducido en la edición Seil, en la edición Paidós, como que lo mate, no sé si en la Seil, en la Paidós, como que la Seil no fue traducido, perdón, qué pelotudez. En la edición Paidós fue traducido como lo mate o lo bese. Pero bese no es solo besar. En el francés original se puede entender que lo mate o se lo coja. Sordidez. La muerte de un hijo para una madre es un tópico que se repite en el libro y en él se observan distintas reacciones y frases que intentan esbozarse ante esa situación límite. Vos sos madre, vos me entendés. Estoy segura que pensó en vos en esos momentos. Sos su madre. Pero es quizá con el personaje de Alicia que estas cuestiones se ponen en juego y se complejizan mucho más que desde estas frases hechas. Alicia, mujer casada con la que estaba saliendo desde hacía poco tiempo, sufre la pérdida de su hijo de 4 años en condiciones muy trágicas. Pero lo que dice ella es, ¿sabes la tortura que es pasar 4 años sabiendo que se te va a morir? ¿Sabes lo que es vivir con ese terror cada día? Pero ahora ya está hecho. Ahora ya no tengo que sentir más miedo. También para el autor, personaje, esta posibilidad de pérdida de alguno de los hijos es descrita como un largo tormento.
Aquí aparece en él el asombro ante el alivio, esa sensación de que ya no iba a tener que seguir temiendo esto que ya ocurrió, que ya está hecho. Hay algo de lo extremo de esta revelación, confesión. Nadie más lo puede saber y nadie más lo va a saber nunca. El episodio de la muerte del niño, acá también hay algo del accidente, cuando hablabas del accidente del niño, acá hay algo también que tiene que ver con este accidente. El episodio de la muerte del niño activaría su necesidad de escribir, a la vez que conecta a él mismo con lo sórdido. Quignard refiere que en los antiguos romanos la sordidez era signo del duelo. Sórdidas, es decir, etimológicamente sucias, se volvían aquellas prendas que no podían ser cambiadas en señal de dolor y que con el tiempo se volvían negras, dando lugar, según él, a la asociación de ese color con el duelo. Mientras escribía el libro me voy a sentir sucio, como si Sandra me hubiese dejado una mugre en el cuerpo, mugre de la que mi novela se irá informando. La asociación de literatura y mal no exime de que el escritor se sienta cómplice criminal. El riesgo de contaminarse con lo sucio, con lo que puede ser considerado abyecto o sacrílego, y solo se dice en voz baja. Muchas de las afirmaciones del libro podrían estar en la misma clasificación, y como lectores, en esta clasificación de lo sucio para algunos, y como lectores compartir la sensación de complicidad y sordidez. De hecho, al estar aprovechando su desgracia para escribir, la voy a sentir tan cerca que me veré forzado a refugiarme en las zonas más despiadadas de mi alma. Por momentos estaba absolutamente convencido de que si la hubiese decidido matar a tiempo, en tiempo y forma, a la niña de la novela, el hijo de Sandra no hubiese tenido que morir. Voy experimentando un sentimiento vago cuando no responda a sus llamadas, que no serán más de 2 o 3. Va a haber ocasiones, sin embargo, en las que quiera verla con una curiosidad malsana por saber cómo sigue todo y para darle por el orto hasta que reviente. Y si esto fuera lo que es por ella deseado, vuelve San Martín, el abrigo u otra cosa. Me van a perseguir sus ojos y su voz en la morgue. ¿Cómo puede ser que sonara aliviada y completamente en sus cabales? Habrá una honestidad espantosa, pero honestidad al fin en admitir que su miedo era una esperanza. En algún momento, me diré, Sandra va a ser alcanzada por la negrura de todo aquello. Tarde o temprano esa negrura se la va a comer. O quizá no. Quizás pueda vivir el resto de su vida aliviada, confirmada y en paz. En todo caso, yo no voy a estar cuando ninguna de esas cosas ocurra. Conecta con la actitud de sus padres ante la noticia de la muerte de Alejandro, azorados por lo sospechosamente familiar que les resulta la escena y por la noción, aún muda, de que la han venido ensayando toda la vida. Saben exactamente qué decir. Es lo peor que les podría haber pasado. El riesgo de ser tragado por la negrura está presente, y lo vemos a él ponerse esquelético para preocupar al mundo entero y para tratar de captar a Ale en su nueva sintonía. Y que me le ponga a hablar en voz alta durante la noche preguntándole cómo es eso de estar muerto y que él nunca responda. Finales. El comienzo auguraba algo que parecía un final, pero el final tiene otro giro, otra vuelta que él le da a lo ocurrido. Hay una frase en el final que no es exactamente la frase final, pero que opera para mí como una cierta conclusión. Eran hijos de un amor asesino. La contundencia de la frase traslada a 2 escenas anteriores, una en la que en la cocina, en un abrazo, quería desgarrarle el cuello a la madre de los chicos, Brenda, la negra, y otra en la que se imagina que realmente la había estrangulado y le parece oír sirenas que vienen por él. Este pensamiento es interrumpido cuando uno de los chicos le dice: «Tío Ale se fue al cielo», haciendo pantomimas de llanto que le terminan provocando gracia. Eran hijos de un amor asesino. La frase continúa: «Por eso eran fuertes y estaban sanos y llenos de energía. Si algún día iban a darme nietos, que fuera por un amor así». «Ustedes no se asusten», les dije.
Y quizá por eso los tres pueden terminar hablando de la muerte, de la de él, de la de ellos, y del llanto y del no llanto. Un amor asesino, quizás sea una forma de amor que no excluya la dimensión mortífera, agresiva, que no conciba Eros sin Tánatos, y desde allí puede hablar de fortaleza, salud, energía en esos hijos. Y al escribir, incluyendo estas dimensiones, reafirmar el papel de la literatura como amoral, como arte de la profanación y el juego. Este no sería un acto menor ante las tribunas que se alzan reclamando el carácter sagrado de algunos temas que con ellos no se juega, que no se tocan, que ni se nombran. Separar lo sagrado de lo profano en términos de Agamben sería terreno de la religión. No creo que sea el de la literatura ni del psicoanálisis. A vos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. No sé qué hacemos. ¿Qué se hace después de esto? Yo quiero agradecerles a ustedes dos la invitación y a todos por venir. Y tengo como la cabeza llena de cosas de lo que leyeron y de lo que dijeron ustedes, que en parte venía eso, más que nada venía eso, como a enterarme de para mí el modo de leer de un analista, de un psicoanalista, de alguien que tiene como esa relación con la literatura, con las historias, con la mitología, todas esas cosas. Yo le respeto mucho esa percepción y esa manera de leer. Entonces para mí es siempre novedoso y también me gusta escuchar lo que tenga para decir cualquier lector no especializado también, ¿no? Como sobre el tema. Más que nada porque yo no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo mientras escribo. Entonces me resonaban un montón de cosas. Me resonaba lo de la moralidad de la escritura, me resonaba lo de la profanación, me resonaba lo de la lectura como refugio, y lo pensaba también como la escritura como refugio, conocer esa sensación, y conocer también la sensación de cuando, de como la relación, me acuerdo en una época, también como en una época tanto crítica en la que tuve como cierta relación destructiva con la palabra, con lo impreso, con el libro, con el conocimiento, con el saber, con el sentido, ¿no? Como ver una biblioteca y decir no hay nada acá para mí que me pueda venir a ayudar en este momento porque estoy como en una región de donde la palabra no llega, ¿no? Y al mismo tiempo en algún momento empezar como a tener que recurrir a ella sí o sí, ¿no? Como estar condenado a la palabra para seguir poniendo en movimiento la vida, sino como de alguna manera se termina. Pero no sé, yo pensaba qué hacer ahora, me encantaría conversar, me encantaría como tener conversaciones, más que nada. No sé si les parece, no sé, con todo el mundo, con ustedes. Sí, me parece que está buenísimo, capaz que está bueno que abramos el sí. campo. Como dicen los niños, ¿de qué charlamos? ¿De qué charlamos? Claro, claro. Porque pensaba, ¿no? Como el duelo. ¿Qué sabe uno del duelo, no? Me acordaba de una historia que cuenta Alejandro Jodorowsky de cuando se le murió un hijo, que el loco no sabía qué hacer, consultaba a amigos, terapeutas, etcétera, y se acordó de un maestro zen que él había tenido en México, y se voló a México de
Barcelona, donde estaba viviendo, y le contó lo que le había pasado. Ya un tipo grande, ¿no? Y un hijo grande además, 30 y pico tenía cuando se le murió. No, 23 años tenía el hijo. Y el maestro lo escuchó y como respuesta le dijo, duele. Como me parece una cosa muy bonita, como muy real, así como ya como hasta desprendida de cualquier otra cosa, en cualquier otro color. Entonces capaz que mi primera pregunta podría ser, para ustedes en particular, qué tienen para ustedes, qué tiene para ustedes el duelo como especialmente significante y especialmente atractivo y especialmente, no sé, como material, como tema de... Nuestros propios duelos. ¿No? Porque también tiene que ver con esto de cómo de alguna forma nos enfrentamos a la pérdida, ¿no? Y cómo, o sea que hay algo ahí que tiene que ver, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué hacemos con eso y cómo tratamos de...? Pero no sé, porque lo decís así, parece como más un interés intelectual y yo te diría, bueno, a ver, tiene que sí, tal cual. Estamos jugados y que se nos muere gente y que estamos, ¿no? Esta cosa de cómo nos enfrentamos a eso y cómo, ¿no? Yo creo que te diría que es algo de lo que sí, claro, siempre estamos. La muerte es algo de lo que nos... yo creo que además, yo me sentía, cuando te leía, me sentía muy conectado con los terrores, esta cosa de los pensamientos, o sea, yo creo que es algo que es mucho más... No sé cómo decirte, contarte si no es desde ese lugar de sufrimiento que de repente cuando uno te lee, siente, o cuando uno se conecta con esta cosa de qué hacer y las palabras que terminan, que a mí me parece un juego maravilloso lo que hace Raquel Robles en esta cosa de meterse en algo en lo cual termina teniendo que irse a un lugar donde las palabras parece que no tienen sentido. Es bellísimo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Sí. Hay una trampa en el libro de Robles, me parece, que es porque hay algo que a mí me resultó fascinante, que es esta posición de alguien que dice que quiere rechazar toda palabra. Cuando se supone que alguien quizás se dirige a un psicoanalista para hablar de algunas cosas. Voy a dar un paso para el costado. Me parece que a veces hay gente que está en esta situación de haber perdido a alguien que no es exactamente lo que precisa hacer hablar, precisa callar. Y a veces no es posible callarse en un duelo. ¿Estás bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo están tus cosas? Che, ya pasó tiempo, ya estás un poquito mejor. Hay una cuestión de la presión de lo social que se vuelve complicadísima y alguien quizá necesita lo que es un psicoanálisis un poco raro, ir a encontrarse con un tipo con el cual no va a estar callado mucho rato. Entonces, bueno, hasta la próxima. Es una experiencia un poco extraña. Digo, hay una paradoja en Robles porque escribió un libro. Claro. Las palabras no dejan de estar, es decir, lo que vos decías de la biblioteca no me dice nada, pero sí. Sí, para mí en parte como la experiencia de escribir ese libro era como ir escapándole al sentido, ¿no? Como a lo que se fija, a lo que podría como terminar siendo aceptado como verdadero, como lo que pasó, o como lo que es, o como lo que está pasando.
siento como que esa es como una cosa que en última instancia es como una cosa paradójica que tiene la palabra, ¿no? Porque al mismo tiempo que te puede llegar a dar como una tranquilidad, porque de última algo se define a través de la palabra, porque de última algo agarra cuerpo a través de la palabra, al mismo tiempo se convierte como en un límite posible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con eso? ¿Cómo hacer para que la palabra se ponga el sentido en fuga? Yo creo que eso es capaz que una de las cosas que te da el poder convertir, por darle una forma como de novela, o poder tener la fortuna de darle una forma como si fuera de poema, o una forma de algo que sea más, como un paso más allá de la expresión, ¿no? Porque en última instancia una novela no es expresión pura, es la búsqueda de una forma, es como, o por lo menos visto como desde lo más simple, es a ver cómo hago para llegar desde A a B, ¿no? Y no necesariamente para expresar nada, sino por el simple hecho de que hay que llegar de A a B, y eso es lo que es construir un texto, de último. Entonces ahí puede ser que entre también como esta amoralidad también, ¿no? No solo a la hora de que vos te estás apropiando de la experiencia de otros, del dolor de otros, de las palabras de otros, de esa, no solo está esa violencia, sino que está como la violencia esta de que todo en realidad pasa a estar al servicio de la obra, ¿no? Si la obra de alguna manera manda que cierto personaje diga tal cosa, la va a tener que decir. Si va a tener que hacer tal cosa, va a tener que decirla. Más allá de que el que se sienta representado por eso se pueda llegar a ofender o no, porque como que está la obra es lo que está antes que nada. No sé si me explico, más o menos. Lo interesante ahí que estás planteando algo como algo que tiene que ver con tu... Porque esto es hacer algo con la lengua, ¿no? Es algo como el personaje. ¿Tiene nombre el personaje? No, no tiene nombre, ¿no? No es nombrada. Tiene un nombre, en realidad, un nombre puesto en rumano. Es Domna... Pero no sabemos cuál era su nombre. Sí, la mujer que llora, pero dicho en rumano, Domna Cape Plunge. La mujer que llora. No, sí. Yo me había hecho una esquemita que no voy a poder recordar en este momento de quiénes tienen nombre y quiénes no tienen nombre. Que me pareció interesante eso, a quiénes tienen nombres propios, quiénes no se sabe cómo se llaman, quiénes son él, la señora, no sé qué. ¿Sí? De cualquier manera es esto del ejercicio, es hacer algo con la lengua. A mí me parece interesantísimo esto que hace ella, que el marido trata de interpretarlo y de subrayar y de darle un sentido poético a algo que, digo, en esto también de la interpretación, ¿no? Cuando uno lee lo que, y que trata de darle un sentido que por ahí... Sí, dale. No, el asunto justamente es esa búsqueda de sentido, en el duelo también, buscando sentido. Y pensaba cuando ustedes hablaban... ¿El asunto quiere decir que el asunto para quién? Lo social, por ejemplo, y a lo que voy ahora en algunos psicoanálisis, en la psicología también, se dice mucho esto de elaborar el duelo, que nunca me quedó muy claro qué significa elaborar. Pero me parece que justamente en la escritura es otra forma de ser, que no tiene que ver con esto de elaborar, que es algo que se puede discutir mucho, es algo que se da mucho en nuestro trabajo, que vengo a elaborar mi duelo. Y mira, quién sabe qué. Se trata de escuchar a veces con eso. No hay tantas formas de
cambia si la persona que va y dice vengo a elaborar el duelo, bueno, elabore. Que es diferente si el analista, porque funciona como analista, como psicólogo le dice, bueno, venía a elaborar tu duelo. Pero desde lo social también pasa eso, todavía no elaboró su duelo, o tiene que elaborar ese duelo. Sí, sí, sí. Depende un poco de la respuesta. Sí, porque quizá se pueda llegar a cierta conclusión tentativa de que no se elabora un carajo el duelo. Sí, sí, me quedé pensando como que una vez leí que el único idioma que tiene una palabra para designar a un padre que pierde a un hijo es el hebreo. No tenemos nosotros una palabra para designar a un padre que pierde un hijo. Sí, a un hijo que pierde un padre. Sí a una esposa que pierde al esposo, pero no un padre que pierde un hijo, y es como un agujero en nuestro diccionario. No me acuerdo la palabra cuál es. Pero me acuerdo de haber leído, hay un novelista, no me acuerdo si es Daniel Grossman o David Grossman, que perdió un hijo que estaba en el ejército, y esto fue hace 5 años solo así, escribí un libro sobre eso, que no leí, y me enteré de esto a través de una reseña en un diario, o sea que tampoco es una investigación que haya hecho, pero me impresionó un montón eso, ¿no? Como decir, no tenés una palabra para eso porque lo considerás como una opción tan tremenda y tan horrible que preferirías ni siquiera nombrarla, no ponerle un nombre. Tendrá que ver con la relación de nuestra cultura con la muerte y de lo judeo-cristiano, o qué será, ni tengo idea, ¿no? Pero también está claro que es esto de qué se puede hacer con eso, ¿no? Que está esto que nosotros, incluso en el argumento aparecía, ¿no? Esta cosa de poder pensar cómo también a veces hay ciertos relatos que tratan de dar como una especie de argumento al duelo, y que ahí se supone que hay que como que cumplir determinadas etapas, una elaboración, bueno, el propio Freud genera ese discurso, digo. Entonces también hay algo ahí de qué es lo que se hace, y lo interesante es que a veces también uno ve situaciones en las cuales de repente hay un encerrarse en el dolor. Incluso, bueno, lo que es la literatura, ¿no? Yo que sé, hay cosas maravillosas que se han hecho. Incluso cuando estuvo Baluz la última vez hablaba de Imre Kertész y de Primo Levi. Y a mí me pareció interesante, y en realidad tendría que refrescar a Imre Kertész porque hace muchísimo que lo leí, pero decía como Primo Levi no puede, hay algo de que Imre Kertész decía puede hacer otra cosa, y que bueno, Primo Levi se queda con esta situación. A ver, que desde el punto de vista literario me parece una cosa maravillosa lo que escribe Primo Levi, pero planteaba a luz, cosa que me quedó, bueno, esto de que en realidad no puede hacer otra cosa y termina suicidándose, ¿no? De esta cosa de la imposibilidad de salirse de esto, de no haber sido testigo, no haber llegado hasta el final, toda esta cuestión tan... Entonces también hay algo de qué es lo que se hace, ¿no? Con eso. Yo la otra vez veía que El Principito es un texto, una novela de duelo, que Peter Pan es una novela de duelo, que las dos surgen a partir de la muerte, creo que en los dos casos es muerte de hermanos, me parece. Digo, lo que se haga con eso, que sea lo que sea, porque en realidad podemos pasarlo de la escritura, pero hay algo de esto de que también podemos caer como en esto de los lugares comunes que en la novela misma yo creo que vos las ponés ahí como para poder justamente problematizar esto de vos me entendés porque sos madre, ¿no? Esta cuestión que de alguna forma, y yo creo que es esto de poder pensar de que bueno, ¿qué hacemos con eso? Se supone que todas las madres hacen de la misma manera.
Sí, o que no pudieran existir las Alicias y que pudiera aparecer esto, que a mí me parece impresionante esto de pensar, después de haber sufrido tanto pensando cómo va a pasar, ya no voy a tener que pensarlo más. Lo cual es lógico, además. Pero también para poder salir de lo que vos, me parece que intentás como, que es salir de esto de los lugares preestablecidos y esta cosa que, ¿no? Que fue cincelada y que tenemos puesta a fuego, que se supone que hay un proceder y hay cosas que se hacen y hay cosas que no. Cuando yo era chico me acuerdo que no se prendía la tele, yo qué sé, no podía escuchar música, no sé, claro. Cosas que de alguna forma, pero lo que sea, ¿no? Esta cuestión que es como... Sí, a mí me quedó como muy, muy, muy claro durante esos días como siempre me pasó, ¿no? Con las muertes, eso de ver cómo lo social, los protocolos sociales que tenemos nosotros están como muy, muy vaciados de sentido, ¿no? Y me pasó con esta en particular, ¿no? Con la de Seba, a ver como, claro, qué falta qué falta de ritual real, ¿no? Como qué necesidad de eso que tenemos. Yo no me refiero como es algo tan sencillo de ver cuando estás ahí, ¿no? Como de repente llega un momento como el de la muerte de alguien y uno debería poder ejecutar ciertas acciones, uno debería poder moverse de determinadas maneras, debería poder accionar de determinado modo que no sea puramente administrativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no tenemos eso? ¿Cómo es que nos falta eso? Sería como una pregunta para mí súper interesante, porque para mí ahí como radica, quieraslo o no, una posibilidad de recuperar cierto poder sobre nuestras vidas incluso, ¿no? Pero entonces es eso, es como, como decía esta mujer, no lo voy a poder volver a encontrar a ese niño porque no está perdido, ¿no? Eso fue muy interesante, no está perdido, pero no está perdido también quiere decir que entonces, ¿no? Desde otro punto de vista, no hay ni que buscarlo, está en todas partes y no está perdido. No, claro. No es que está en una parte. Entre las cosas que perdimos los rituales, eso. Yo creo que eso es como una de las Y entre las cosas que perdimos eso, esa ritualidad en relación al duelo, por lo menos en la cultura, en nuestra cultura, eso existió en alguna época, ¿no? O existen algunas culturas más. Existen algunas culturas, ¿no? Todavía en nuestro medio existen culturas que mantienen más, como la cultura judía, por ejemplo, que tiene como mucho más. Y además tiene hasta sentidos, ¿no? Uno encuentra como, sentidos en esta cosa de que salís y te lavas las manos, que dejás lo que está dentro. Hay como cosas que son como, o la pala que no se la pasas al otro, hay como cosas que son rituales y que está establecido el camino de lo que hay que hacer. Sí, puede ser. Es que también esta forma de duelo, ¿no? Esta muerte a secas, ¿no? Esta cosa de la muerte que no tiene estos procedimientos y esto, también nos enfrenta como a esto de no saber qué hacer. Claro. No hay...
Mm. Ajá. Que también ahí tiene que ver con esto de pensar que es también parte del procedimiento o de la lógica del duelo en Freud, si existe la posibilidad de que el objeto se sustituya, o es una caída y punto, y no. ¿No? Es esta cosa también de pensar, bueno, si es posible esa cosa que se dice en esos términos, que yo creo que la novela es una de las falencias que tiene, que hay algo con ese niño que encuentra ahí que aparece como una sustitución y parecería que sería la línea que leyó a Freud, parecería. Sí, adelante. Sí. En realidad, cuando uno sale de un duelo, la sociedad más que siempre no vayas a una fiesta, que dice que vaya. Hoy sí. Hay un ritual, hablando de los rituales, que es el ritual del llanto, ¿no? La obligación del llanto. Que en relación a esta cuestión de peso de las sociales, hay como también cierta burocratización del llanto, ¿no? Si se llora más en los primero no se llora. Los segundos días para no llorar, después te a llorar, después llorar cada vez. Son formas como también de cierta discursividad sobre
Nada más y nada menos. Sí, yo sentía como algo así, ¿no? Pero también sentía como ponerle la necesidad de dejarse uno atravesar por el dolor, como aceptar eso de duele, y bueno, si duele, que duela, y al mismo tiempo como la sensación de haber sido, de que se me dejó una tarea también, de que la muerte de mi hermano me dejó algo para hacer también, ¿no? Como si fuera una consecuencia natural e inevitable de su muerte, que de ahí brotara alguna acción de mi parte, o varias, o quién sabe qué, pero para no ser tampoco al que le ocurren, ¿no? Como está lo que te ocurre y después está lo que haces con lo que te ocurre, como una especie de responsabilidad de haber como visto, porque en última instancia cuando explota esa bomba, que está oculta todo el tiempo abajo de la mesa, en este mismo momento hay una bomba. ¿Dónde? Ahí va. Que no la vemos, no la queremos ver, ¿no? Mientras estamos charlando y todo, vamos a una fiesta, pero la bomba está todo el tiempo tic-tac, tic-tac. Lo sabemos, pero cuando explota igual nos sorprende, como si no lo hubiéramos sabido, como si... Qué loco, había una bomba abajo de la mesa. Sí. Como esa instancia que es súper paradójica, me parece que en un punto como una de las tareas para mí era como eso, como decir, bueno, vamos a terminar de asumir que está la bomba abajo de la mesa, por lo menos eso, ¿no? Como dar como ese paso un poco más consciente, y al mismo tiempo como esa cuestión bueno, algo muere, otra cosa nace, ¿no? Como no conozco mucho como de otra manera que tenga para actuar el universo que no sea esa. Si la muerte es necesaria, pues porque es indivisible de la vida y porque es indivisible de la belleza. Y entonces, bueno, ¿qué pueden hacer de mí? ¿Qué pueden hacer de mis relaciones? ¿Qué pueden hacer de todo esto? Si no nace nada, algo mal estás haciendo en un punto, ¿no? Si no nace nada a partir de la muerte de algo, entonces de alguna manera estás como o descuidando o teniendo una cierta negligencia, que hasta lo sentía como, hasta capaz que es parte de mi autoexigencia, pero lo sentía como hasta parte como un gesto con mi hermano, un gesto con bueno, ya que te moriste, ¿no? Ya que viniste a dejarnos a todos tipo radiografiados en nuestra miseria, en nuestra actitud, porque de última se muere alguien y te deja retratado perfectamente en tu actitud con el infinito, ¿no? Cómo estás parado en la vida, cómo estás parado filosóficamente, por así decirlo. Eso te lo muestra enseguida el dolor, donde estás parado, ¿no? El dolor de una pérdida te muestra enseguida a qué le estabas dando prioridad, cuán seriamente te estabas tomando lo que hay que tomarse seriamente y cuán frívolamente te estabas tomando lo que merece ser tomado frívolamente. Laura.
Esos tres, además, nos perdimos. No hay forma. Mella. Pasa nada. ¿Un recurso? Ah. Ajá. ¿Aplicaste? ¿Cómo te salió? Funciona, en invierno funciona también. ¿Funciona también? ¿Lo En invierno funciona, en invierno funciona. Y yo me pasé todo Tiene el las día 4 estaciones. esperando verano. No, no, no. Sí, a mí me... claro, cómo se va conformando un libro es imposible de explicar después, porque pasa por tantas etapas y va y viene. Pero yo tenía bastante material escrito y en un momento tengo un sueño con mi hermano en el que él me dice, en primer lugar me dice que no me olvide de las cosas que no me gustaban de él. Y en segundo lugar me pide que me acuerde de cómo nos cagábamos de la risa juntos, de lo leves que eran nuestros encuentros. Entonces esa para mí fue como una clave para el libro, de ahí en adelante. Eso me habilitó a darme cuenta de que el humor era... no podía no estar en ese libro si de alguna manera lo que lo había motivado era la muerte de mi hermano, si el espíritu de mi hermano estaba de alguna manera en ese... si mi relación con él estaba ahí, tenía que estar eso también. Y entonces eso pasó a estar casi como desde la primera página, porque en última instancia que el protagonista esté todo el tiempo diciéndole a todo el mundo, vos por quién apostarías, quién tendría que haber muerto, tendría que haber sido yo, es bastante cómico en un lugar, ¿no? Yo creo que ahí hay como un agradecimiento que yo le tengo que dar a mi hermano por eso, como que me vino a decir en el sueño, porque era como una clave. Incluso ahí sentí también, confieso, como una tranquilidad con el estar escribiendo ese libro, que yo por momento me sentía como, ¿qué derecho tengo yo a escribir sobre, ¿no? Esto? Hay que volverse súper frío y perder toda compasión en un punto para poder escribir sobre algo así, pero lo haces con cierto temor, uno no sabe, la gente está muerta, pero ¿cómo es esto de estar muerto? Andás a ver si hay algo así como espíritus, andás a ver si hay algo así como que vos hagas algo acá y eso se mueva en este otro plano donde quizás pueda estar esta determinada persona que se murió. O sea, entran a jugar todas tus ignorancias, ¿no? Pero a mí fue lo que me rescató. Un poquito y me empezó como a guiar, ¿viste? En la escritura del libro, como admitir un poquito, a ver,
porque no es solo tristeza lo que se mueve, no es solo dolor, hay un montón de belleza en esos momentos, como un poco también estaba eso, ¿no? Como la cuestión de tener que estar triste como obligación, o de tener que estar enojado como obligación. No sé, anteayer me llamó mi padre de mañana, ayer. Yo me había despertado temprano y estaba escribiendo, y me llama mi viejo para decirme que había soñado con mi hermano. Y mi viejo estaba llorando, estaba muy emocionado, porque él se lo viene encontrando en sueños cada tanto. Y básicamente lo que ocurre en los sueños de mi padre con mi hermano es que mi padre le pregunta: che, pero vos estás muerto, ¿no? Le dice, porque cuando se lo encuentra después de estar un rato juntos, se da cuenta de que en realidad está muerto, y el Seba le dice: ¿y qué le vas a hacer? Eso es como, que a mí me parece una cosa re linda, un gesto re lindo del Seba para decirle, pero en este sueño lo que pasó fue que él siempre me decía: yo tengo muchas ganas de hablar con él cuando me lo encuentro en el sueño, pero solo le puedo decir eso y enseguida se desvanece. Entonces yo le digo: bueno, no sé, seguilo. La próxima vez que sueñes con él, andá, buscalo, donde sea que esté, no lo dejes ir, preguntale cosas. Entonces mi hermano aparece del otro lado de la ventana del dormitorio y lo saluda a mi padre, y mi padre lo ve y se acuerda de lo que yo le había dicho en el sueño y lo sale a correr así, todo da la vuelta a la ventana y el Seba le dice: perdona por lo que les hice. 3 años y medio después de haberse muerto. Y mi viejo diciéndole: no hiciste nada, y mi hermano diciéndole: perdona por lo que les hice, y lo abraza. Y se despierta llorando, le cuenta a mi mamá, después me llama a mí. Y si yo tuviera que ubicar eso en alguna etapa del duelo, no sabría cómo hacerlo. No sé qué significa exactamente nada de eso. ¿Viste? Pero claro, ¿viste? Pero puedo verlo como una cosa que me parece que como que tengo la sensación de que es interminable, ¿no? De que se convierte como en parte de la vida de cada uno, y para mí como lo difícil es ver eso también, ¿no? Como darse cuenta de que hay tantos duelos, tantas distintas maneras de doler, y quedarse tranquilo con eso. ¿Y de qué lugar le das a eso? Por ejemplo, yo, voy a poner un caso que conozco. ¿Estás segura? hoy sería la fecha de cumpleaños de mi padre. Y yo no me acordaba, pero soñé con él y después me di cuenta que había puesto en la agenda que iba a venir acá a Cosa del Duelo el 23 de octubre, que era el día del cumpleaños de mi padre. Wow. Cuando lo anoté no me acordé, pero 23 de octubre, ¿no? Y después soñé, entonces se seguís acordando. Aparece de otras maneras, no siempre con dolor, pero hay un registro que queda ahí en parte de lo que hacía en la vida. A veces con dolor incluso, porque me parece que la cuestión complicada de esto de la elaboración y el proceso es suponer que uno llegó a una meta, que no se sabe cuál es, y si por ahí a mí me pasan con algunos muertos queridos cosas, digo, que yo si me los encuentro en sueños se me empiezan a ocurrir chistes sobre estas cosas. Pero sí, algún día te encontrás con que no sé, te acordás de alguien y te encontrás llorando, vos decís, 20 años después, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí se acuerdan de... Que no es en cualquier momento No. donde él puede escribir. No, claro. Es a partir de un sueño donde hay una desidealización, porque el otro le dice: acordate de mí. Entonces, no hay una elaboración de duelo porque vivimos desde el duelo. Son muchas cosas que se hacen. Pero sí hay distintos tiempos para poder hacer distintas cosas. Si no, tampoco nuestra función analítica tendría sentido. Porque nosotros estamos todo el tiempo transitando el duelo
que cae de eso para dar lugar a otra cosa. Y eso me pareció muy interesante. De la misma manera que de lo que se trata, todo esto, es eso que no cesa de no escribir, como decía Miguel también. ¿Qué tiene que ver con la persona? Con esto que no tiene escritura. Porque lo que el duelo presentifica es justamente eso. Ahí donde la palabra no alcanza. Y se convierte en eso, en palabra. Yo les agradezco mucho, una mesa sumamente interesante. Oh, muchas gracias. No, le quería agradecer. Qué lindo, que bien, que sí, nada. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Me parecía es el Paco de Cortázar, el cuento aquel que se llama Ahí pero dónde, cómo, y es esa cosa que pasaron 20 años y yo lloré en la misma habitación y es una cosa de un dolor increíble. A mí eso el Paco, que es el amigo que está ahí pero dónde, cómo, es esa cosa de que, bueno, ¿qué hacemos con eso? Cortázar hizo ese cuento que es maravilloso, pero es de un dolor increíble. Me estaba acordando y quería traer el Paco de Cortázar, que tampoco está Cortázar para recordarlo, pero el Paco lo sigue teniendo. Y no teniendo. Bueno, el espacio acá en el CCE se cierra ahora, lo terminamos. Y antes, eso mismo, la seguimos en algún lado afuera. Gracias a todos por haber venido. Gracias a los tres por compartir esto con nosotros. Gracias, Daniel, por desde derretimientos en adelante, por todo. Gracias. Y también les queremos invitar al 10 de noviembre en el Aula Magna de Psicología. Vamos a estar presentando el libro de la próxima. Pero quedé como si hubiera un curso de facultad. Si estoy para el examen. Muchas gracias a vos por todo. Muchas gracias a por vos. todo. Gracias, Rico. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias. Muy honesto. Muy bueno eso. Gracias. Yo no fue demasiado divague, decís vos. Porque No, me pareció que hablaste desde lo que salió y eso estaba bien. Bien. Sí, a full. Yo lo escuché hacer.